Una mujer arrogante intenta expulsar a un pescador negro. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser juzgado por tu apariencia? Esa sensación de ver tu lugar cuestionado, de no pertenecer, es universal. Pero prepárate, porque el giro que verás aquí trasciende cualquier expectativa y prueba que las apariencias engañan de una manera impactante. Esta historia, proveniente de registros poco conocidos de una pequeña comunidad en el interior de EEUU, es un recordatorio brutal de cómo el prejuicio puede cegar incluso bajo la máscara de las reglas. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del video. Únete a nosotros para desvelar estas verdades ocultas. Es como esa sensación cuando una gota fría de lluvia resbala por el cuello en un día caluroso y sabes que se está formando una tormenta, aunque el cielo aún esté azul. Así es la injusticia. Comienza sutil, una mirada de soslayo, una presunción, y antes de que te des cuenta, estás en el centro de algo mucho más grande. Esta historia trata sobre esa gota, esa tormenta y la calma que la verdad puede traer, o quizás tu propia furia. Y con cada segundo que pasa, la tensión aumenta y las piezas del rompecabezas comienzan a encajar para revelar algo que nadie esperaba. Estas son las narrativas que rara vez salen a la luz, los secretos guardados que si se ignoran, corroen la confianza y el respeto de una comunidad entera. Hay un detalle crucial, una pieza de la verdad que está a punto de ser revelada y tiene el poder de ponerlo todo patas arriba, transformando la vida de todos los involucrados. ¿Realmente quieres perderte lo que sucede cuando la máscara finalmente cae y la realidad se impone? El sol de la mañana besaba la superficie espejada del lago y Clarence Rucker, de 47 años y la piel marcada por el tiempo, pero los ojos aún con el brillo de la juventud, lanzaba su línea con una calma casi ritual. El olor a tierra mojada y rocío flotaba en el aire, una fragancia que lo transportaba de vuelta a la infancia, a los días en que pescaba allí con su padre, aprendiendo la paciencia y los secretos de ese mismo tramo de agua. Era un momento de paz profunda, una conexión con el pasado que valoraba por encima de todo, un legado. Sin embargo, la tranquilidad estaba a punto de romperse por algo que él ya anticipaba, un patrón que desafortunadamente conocía muy bien y que lo mantendría en alerta para lo que estaba por venir. Un susurro de hojas, el sonido de pasos apresurados en la grava, y luego una voz aguda y cargada de una autoridad autoimpuesta que cortó el aire sereno como un cuchillo. Teresa Holcomb, una mujer con una expresión severa, uniformada con la camisa de la Asociación de Propietarios, TOA, se acercó con la postura de quien ostentaba el control absoluto. Se detuvo a pocos metros de Clarence, cruzó los brazos sobre el pecho y lo observó de arriba abajo con una mirada que no ocultaba su juicio, como si cada fibra de aquel hombre en su territorio fuera una afrenta personal. Ese momento no era solo una reprimenda, sino un presagio de una colisión inevitable de realidades, y el público necesita saber cómo terminará esto. «Señor, esta es propiedad privada», espetó ella, la voz gélida e incuestionable, como si estuviera recitando una regla de un libro que solo ella había leído. «No puede pescar aquí. Le pido que se retire inmediatamente». Clarence, que hasta entonces mantenía la mirada fija en la línea, levantó la cabeza lentamente. En sus ojos no había ira inmediata, sino una calma extraña, casi divertida, que Teresa confundió con terquedad o, peor aún, ignorancia. No respondió de inmediato, y el silencio que siguió pareció estirar el tiempo, llenando el espacio entre ellos con la tensión palpable de dos fuerzas opuestas a punto de colisionar. Lo que ella no sabía era que esa calma de Clarence era un preludio de algo mucho más grande, algo que cambiaría la dinámica de poder de allí en adelante.
Teresa, por su parte, veía la escena con lentes distorsionadas, donde cada acción de Clarence, o la ausencia de ella, confirmaba su propia narrativa prejuiciosa. En su mente, él era solo uno más, invadiendo y respetando las reglas que ella y la asociación tanto se esforzaban por mantener. Siempre creen que pueden hacer lo que quieren, pensó ella. Un hilo de irritación recorriendo su espalda, mientras su cuerpo se tensaba en la expectativa de una discusión acalorada. Estaba lista para imponer su autoridad y asegurarse de que él entendiera que aquel lugar tenía reglas y que todos debían seguirlas, especialmente él, que parecía tan fuera de lugar allí. Insisto, señor, esta es un área restringida y la pesca no está permitida sin autorización explícita de la Asociación de Residentes. Puedo llamar a seguridad si es necesario, reiteró Teresa, su voz subiendo un tono, la paciencia visiblemente agotándose. Hizo un movimiento con la mano, señalando el cartel de propiedad privada, que para ella era la prueba irrefutable de su razón y de la transgresión de Clarence. El sol ahora pegaba con más fuerza, y el calor comenzaba a molestarla, añadiendo una capa extra de irritación a su ya combativa postura. La atmósfera entre ellos, antes solo tensa, comenzó a volverse densa, cargada de una energía que prometía una escalada. Fue en ese instante que Clarence, con una calma que parecía desafiar la urgencia de Teresa, finalmente se movió, no para recoger la línea, sino para enderezarse. No mostró la menor intención de ceder. En cambio, sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso, una microexpresión de sorpresa en su rostro que ella rápidamente intentó disimular. Y entonces habló, no con ira ni a la defensiva, sino con una autoridad tranquila que sonó más como una declaración que como una respuesta. «Creo que hay un error aquí», dijo. Su voz un murmullo casi inaudible contra el susurro de las hojas, pero cargada de una convicción inquebrantable. Lo que diría a continuación cambiaría por completo la dinámica de esa interacción. La declaración de Clarence quedó suspendida en el aire, y Teresa sintió un escalofrío inexplicable, como si la escena se hubiera invertido y ella, de repente, estuviera a la defensiva. La certeza en su voz era un contraste sorprendente con su apariencia relajada y su simple equipo de pesca. Ella esperaba una justificación, quizás una disculpa, pero lo que recibió fue una quietud que irradiaba una confianza inquebrantable. El silencio que siguió a sus palabras fue más ensordecedor que cualquier grito, obligando a Teresa a reevaluar la situación, aunque a regañadientes, y la tensión que se estableció en el ambiente prometía que el desenlace de ese día sería diferente a cualquier otro. Clarence, notando el breve titubeo de Teresa, mantuvo el contacto visual, la serenidad en su rostro contrastando con la creciente irritación de ella. No necesitaba gritos ni argumentos acalorados. Su presencia y la calma en su voz eran por sí mismas una forma de resistencia. La línea de pesca seguía en el agua, un símbolo de su intención de permanecer, y la brisa ligera agitaba las hojas de los árboles, creando una banda sonora natural para el silencioso enfrentamiento que se desarrollaba. Teresa apretó los labios, la sorpresa en su rostro siendo rápidamente reemplazada por una terquedad renovada, una mezcla de incomodidad y desafío burbujeando en su interior. Sabía que necesitaba retomar el control de esa situación, pero no sabía cómo. «Señor, no sé lo que piensa que está haciendo, pero esta es propiedad de la comunidad, y como miembro de la HOA, es mi deber asegurar que las reglas sean cumplidas por todos. Si no tiene autorización, está infringiendo la ley». «Es así de simple», declaró Teresa, su voz endurecida por la convicción y la creciente incomodidad.
Hizo un amplio gesto con la mano, abarcando el lago y sus alrededores, como si la simple posesión de esa insignia invisible le confiriera el derecho de propiedad. El sol, ahora más alto en el cielo, comenzó a calentar el aire y el sudor sutil en la frente de Teresa revelaba la frustración que burbujeaba bajo su superficie controlada. Sentía que su autoridad estaba siendo desafiada de una manera que no esperaba y necesitaba reafirmarla con urgencia. Clarence permaneció inmóvil, su calma una barrera contra la creciente impaciencia de Teresa. El olor a hierba recién cortada y la ligera brisa que venía del lago parecían burlarse de la tensión que se instalaba entre los dos. Él observó el rostro de Teresa, la forma en que sus ojos se entrecerraban y la línea de sus labios se apretaba, y un conocimiento antiguo se asentó en su pecho. Aquella era una danza que él conocía bien, la presunción contra la verdad. Si esta historia te conmueve y te identificas con la sensación de que tu voz es silenciada o tu presencia injustamente cuestionada, suscríbete ahora mismo al canal. Es gratis. Solo te tomará un segundo hacer clic en el botón rojo y puedes cancelar en cualquier momento si decides que ya no quieres formar parte de nuestra comunidad. Pero al suscribirte, ayudas a garantizar que más historias como esta salgan a la luz y encuentren su debido lugar. No pierdas la oportunidad de formar parte de un grupo que valora la verdad y la justicia. El enfrentamiento escaló y Teresa no pudo contener más la evidente irritación en su rostro. Tengo documentos, señor. Reglas claras. Esta no es un área de libre acceso. Si no se mueve ahora, me veré obligada a tomar medidas más drásticas. Amenazó, con la voz embargada por la ira creciente. Sus ojos recorrieron el paisaje, como si buscaran alguna confirmación visible de su autoridad. Un guardia de seguridad, quizás, u otro residente que pudiera corroborar su posición y desmoralizar a Clarence. Ese lugar era, para ella, una extensión de su estatus y control, y la presencia de Clarence, un extraño tranquilo, desafiaba el orden que ella tanto cuidaba. El aire entre ellos vibraba con la tensión, y el sol del mediodía se volvía cada vez más opresivo, añadiendo un calor sofocante a la atmósfera ya pesada. Con cada palabra de Teresa, la línea en el agua de Clarence parecía convertirse en un desafío más silencioso, un acto de desobediencia no verbal que la irritaba aún más. «Ya le advertí», murmuró ella casi para sí misma, mientras sacaba el teléfono del bolsillo. Sus dedos se posaron sobre el teclado. La amenaza de una llamada a seguridad o a la policía, una herramienta final para reafirmar su dominio. Estaba convencida de que Clarence era solo un intruso, alguien a quien había que poner en su lugar, y su negativa a ceder solo reforzaba esa creencia en su mente inflexible. Aquel momento era la culminación de su sentido del deber, una demostración de que no toleraría ningún tipo de transgresión en su territorio, percibido como suyo. Clarence observaba cada movimiento de Teresa, desde el temblor casi imperceptible en sus dedos hasta la tensión en su mandíbula. Conocía esa rigidez, esa urgencia de control, pues la había visto muchas veces en diferentes contextos a lo largo de su vida. Una leve sonrisa casi se formó en sus labios, no de burla, sino de una comprensión melancólica de cómo las personas podían aferrarse a ideas preconcebidas y a la ilusión de poder. Sabía que el impasse no duraría mucho más y que el siguiente paso vendría de él, un paso que desmantelaría por completo la narrativa que ella tan arduamente intentaba construir. La expectativa de lo que estaba por venir era casi palpable en el aire pesado de la mañana. No hay nada que entender. Este lago es mío. Y usted está a punto de descubrirlo de la peor manera posible, pensó Teresa, la rabia hirviendo dentro de ella. Su mano tembló ligeramente mientras finalmente marcaba el número de seguridad de la comunidad, la intención de humillar a Clarence en público solidificándose en su mente.
El sol caía implacablemente sobre la cabeza de Clarence, pero él permanecía sereno, una postura que la irritaba aún más, confundiendo su calma con insolencia. Imaginaba el triunfo de ver al hombre encogerse siendo escoltado fuera de sus tierras, y esa imagen alimentaba su convicción de que estaba actuando correctamente, defendiendo lo que era suyo por derecho, al menos en su interpretación de las reglas. La voz de Teresa, al hablar con seguridad por teléfono, era firme y llena de indignación, describiendo a un intruso de forma genérica, pero con un tono que no dejaba dudas sobre su supuesta amenaza. Clarence escuchaba cada palabra, el zumbido de las moscas y el canto distante de un pájaro pareciendo más vívidos en aquel momento de tensión extrema. Observó a Teresa gesticular, el rostro contorsionado en una expresión de furia y prepotencia, y sintió el peso de su mirada que parecía intentar empequeñecerlo. El aire pesado del mediodía se cernía sobre ellos, haciendo que el escenario fuera casi sofocante, pero Clarence, de alguna manera, permaneció intocable. Su quietud un presagio de una verdad que estaba a un paso de salir a la luz. Teresa colgó el teléfono con un chasquido seco, la victoria ya grabada en su rostro incluso antes de la llegada de seguridad. Se volvió hacia Clarence, una sonrisa presuntuosa asomando en sus labios. «Están en camino. Su pequeña pesca ha terminado, señor. Espero que aprenda la lección», dijo ella con la voz cargada de satisfacción y un tono de desdén apenas disimulado. Se apoyó las manos en la cintura con la postura relajada de quien ya había ganado, mientras Clarence, aún sereno, comenzaba a recoger su línea, no con prisa ni sumisión, sino con una deliberación que la dejó aún más intrigada e irritada al mismo tiempo. La escena parecía orquestada para su humillación, y ella saboreaba cada segundo de aquel momento. Mientras la silueta de un carrito de golf, con 2 guardias de seguridad a bordo, comenzaba a aparecer en el horizonte, Teresa sintió un pico de adrenalina. Ese era el momento que esperaba, la prueba final de su autoridad. «Mire, aquí vienen», anunció ella con la voz lo suficientemente alta para que la escucharan Clarence y los guardias que se acercaban. Uno de los guardias, un hombre grande e imponente, conocido por su rigidez, ya le hacía una señal a Clarence, indicando que era hora de irse. Teresa volvió a cruzar los brazos, con una sonrisa de triunfo que ahora rozaba la arrogancia, mientras esperaba el desenlace que consideraba inevitable. No podía imaginar que el verdadero giro estaba a segundos de distancia. Los guardias de seguridad se acercaron, y uno de ellos, el jefe de seguridad, con un semblante serio y autoritario, se dirigió a Clarence con un tono de voz que no admitía objeciones. «Señor, la señora Holcomb nos informó sobre una posible invasión de propiedad. Necesitamos que se retire de inmediato». Fue entonces cuando Clarence, con una calma que los desarmó a todos, extendió su mano hacia el jefe de seguridad, no para un apretón, sino para entregarle un documento cuidadosamente doblado. El papel era un extracto de un fideicomiso con un sello oficial, y su contenido revelaba algo que pondría la situación patas arriba. El jefe de seguridad abrió el documento y la expresión de su rostro cambió drásticamente, de severa a una mezcla de asombro y vergüenza, mientras leía las líneas que confirmaban una verdad innegable. Un silencio pesado y revelador se cernió sobre el lago. Aquel documento no era solo un pedazo de papel, era la prueba irrefutable de que Clarence Rooker no era un invasor, sino el propietario legítimo del lago, herencia de su padre. El nombre del fideicomiso y las fechas coincidían, y el contrato de acceso de la AOA con la propiedad Rucker, no renovado en los últimos meses, explicaba por qué Teresa estaba tan segura de su falsa autoridad. El jefe de seguridad tragó saliva, sus ojos fijos en el documento, luego en Clarence y finalmente en Teresa,
cuya sonrisa arrogante comenzó a vacilar, reemplazada por una palidez impactante. El aire se volvió denso con la inminente vergüenza. La revelación golpeó a Teresa como un rayo. La sangre huyó de su rostro y su sonrisa se desvaneció en una expresión de puro horror e incredulidad. El lago que ella tan vehementemente afirmaba que era de la comunidad y que creía proteger con tanto celo, era, en realidad, propiedad privada de Clarence. Toda su postura de superioridad se desmoronó, reemplazada por un silencio incómodo y la vergüenza inconfundible. Intentó balbucear algo, pero las palabras simplemente no salían, atrapadas en su garganta por un nudo de humillación. Los guardias, antes imponentes, ahora desviaban la mirada, incómodos con el evidente error de Teresa y la vergüenza de la situación que se desarrollaba ante ellos, dándose cuenta de que habían sido utilizados. Clarence, por su parte, no exhibía la victoria, sino la dignidad. Sus ojos se encontraron con los de Teresa por un instante, y en ellos no había triunfo, solo una tranquila resignación. Aquel momento no era para él sobre venganza, sino sobre la verdad y el reconocimiento de su derecho y el legado de su padre. La brisa que venía del lago parecía cargar el peso del silencio que se había instalado. Un silencio que era, paradójicamente, más elocuente que cualquier grito. La balanza de la justicia se había inclinado, no por medio de una discusión acalorada, sino por la fuerza innegable de un documento y la calma inquebrantable de un hombre que sabía exactamente cuál era su lugar. La dignidad de Clarence resonó por el lago. El jefe de seguridad, aún con el documento en sus manos, se volvió hacia Teresa con una mirada de desaprobación silenciosa. «Señora Holcomb, parece que hubo un grave error. El señor Rocker es el legítimo propietario de esta área». «Lamento el inconveniente, señor», le dijo a Clarence, la voz ahora cargada de respeto. La reacción en la comunidad fue inmediata. La noticia se extendió como un incendio y muchos residentes, antes pasivos, comenzaron a cuestionar las acciones de la HOA y especialmente las de Teresa. El acceso al lago, que era un privilegio, ahora sería suspendido por tiempo indefinido por Clarence, generando una ola de descontento y un reconocimiento tardío de la injusticia. Con la verdad revelada, Teresa no tuvo más remedio que retroceder, su autoridad vacía y su reputación manchada. Clarence, por su parte, continuó pescando, la tranquilidad restaurada, pero ahora con un nuevo tipo de respeto en el aire. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia, donde la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuán oscura sea. Aquel día en el lago no fue solo sobre la posesión de una tierra, sino sobre la dignidad, el legado y la lenta, pero implacable, victoria de la verdad sobre el prejuicio. La comunidad, ahora confrontada con sus propios sesgos, tendría que reevaluar quiénes eran realmente y cómo trataban a aquellos que consideraban diferentes, prometiendo un horizonte de cambio y una justicia que, finalmente, había prevalecido.